Como venía hablando en la intervención previa, uno de los obstáculos de mayor crecimiento en tu espiritualidad y por ende en tu relación con Dios es la controversia del ego de todos nosotros. Y por eso es que me refiero a ello. ¿Cómo poder conquistar, por no decir derrotar, ese aspecto de la arrogancia emocional y espiritual que todos sufrimos a consecuencia del pecado? O sea, en otras palabras, por consecuencia del pecado, todos venimos con una disminución en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a nuestra percepción acerca de nosotros mismos. Y por ende esto nos lleva a lo que se puede categorizar como una mediación de fraude, de cómo yo poder fortalecer, reforzar lo que es esa identidad mía, esa proyección de mi persona o añadirme valor de una manera que no involucra el diseño de Dios y mucho menos no permite ni tolera lo que se llama modificación de conducta. Porque si te das cuenta, el crecer en el fruto del Espíritu no es otra cosa que en la manera como yo me relaciono conmigo mismo y me relaciono con otras personas, no soy promotor de la disminución ajena ni tampoco de la mía. Por eso fue que en el programa anterior mencioné entre las estrategias que debes considerar para ir permitiendo que el Señor sea Señor en tu corazón y vayas creciendo. Como Juan el Bautista decía, es necesario que menguemos, pero que Él crezca, es dejar de ofenderte, o sea, tomar las experiencias o las críticas como un ataque a tu identidad. La mayoría de las veces esto es más opinión o percepción ajena. Nunca involucró un ataque o una disminución a tu identidad. Deja a un lado la necesidad de ganar o prevalecer, porque esto es lo que lleva a muchas personas a que no saben escoger sus batallas. Siempre están involucrados en guerras que lo que hacen crear desgaste de sus recursos. Deja ir esa necesidad de sentirte superior, porque lo que estás proyectando no es otra cosa que tú te sientes inferior y buscas disminuir a otros para tú poder engrandecerte. También lo mismo ocurre cuando estoy tratando de compararme con los demás. En vez de aprender y procurar ser el menor, siempre estoy buscando cómo exceder y lograr protagonismo. Otra controversia del ego. Y finalmente, deja de estar afanado en cuidar tu reputación, trabaja más con tu carácter, porque esto es lo que lleva a la máscara social, a la máscara religiosa, y no permitimos que el Espíritu Santo pueda trabajar de adentro hacia afuera, porque estamos más enfocados en trabajar en el de afuera que en el hombre interior. Excelente. Imagínense con ese punto, No, o sea, ese con todos punto esos puntos, pero a fuerte. su vez terminar con ese, cuán importante es, porque todo lo anterior está haciendo, ¿verdad? Lo que él está diciendo en este punto 6. O sea, lo que es de adentro, del 5, de adentro hacia afuera. Sí. Eso de cuidar tu reputación, a veces lo tenemos como prioridad y no lo había visto de esta forma. ¿Cuánto daño puede afectar nuestro carácter, doctor? Sí, porque, ¿verdad? En muchos círculos religiosos se nos educa la importancia, ¿verdad?, del testimonio, y ciertamente el testimonio es importante. Pero el testimonio no puede ir por encima de que nuestra identidad y reputación va ligada a la opinión de Dios acerca de nosotros. Tarde o temprano, todos vamos a tener que sufrir algún evento, algún episodio, donde abracemos la opinión y la aprobación de Dios antes que la de los hombres. Porque si yo no logro gerenciar o lograr este dominio, siempre voy a estar viviendo con el temor al que dirán, y voy a dejar una puerta abierta espiritualmente y psicológicamente al espíritu de rechazo o la necesidad de agradar y aprobación a otros. Y como Pablo advirtió a través de las Escrituras, si todavía estoy agradando a los hombres, no voy a poder ser el servidor de Cristo. Interesante, definitivamente. Creo que vamos aprendiendo poco a poco y aprendemos con estos puntos. Vamos a los nuevos puntos y vamos a ver si logramos finalizar con esta. Si no, pues tenemos una tercera parte. Cuéntenos, doctor. Pues, ¿verdad? Dándole continuidad al tema,
procure dejar ir esa necesidad de siempre tener la razón. Una de las controversias del ego es que pensamos que para poder ser efectivos o poder ser dominantes o poder ser inclusive exitosos es siempre ganar el argumento. Va a haber muchas transacciones que no va a ser necesario usted tener la razón. Va a ser más útil ganar el corazón de las personas. ¿Y por qué esto es bien importante que usted lo considere? Porque Cristo utilizaba esta estrategia en su evangelismo, por no decir en su interacción con las masas. Él procuraba, antes de trabajar y cambiar el mundo de los pensamientos de la persona, procuraba primero ganar el corazón de las personas. Por eso es que tú veías que él procuraba primero ganar la aceptación de la persona, como respetando su dignidad, siendo inclusivo. Aquí tú tienes un perfecto ejemplo cuando intervino en la vida de Zaqueo. Zaqueo era un hombre con una reputación cuestionada, dudosa, fraudulenta, altamente controversial para los publicanos y fariseos de aquella época, o sea, lo que era el sistema religioso y la opinión pública. Sin embargo, entre tantas opciones que él tenía de alojamiento, entre tantas opciones que Cristo poseía para hospedaje, él decidió hacer alojamiento en casa de Zaqueo, y lo hizo de la manera evangelística más única que usted puede imaginar, y es restituyéndole la dignidad perdida. Por eso, cuando pasó por el sicómoro y le dijo: Zaqueo, desciende pronto, es necesario que yo repose en tu casa esta noche, en el tramo de Zaqueo descender del árbol hubo un proceso de reflexión, hubo un proceso de análisis, hubo un proceso de arrepentimiento y hubo un proceso sumamente extraordinario, que es lo que legitimiza el arrepentimiento: una elección de restitución. Y es por eso que cuando él desciende, se postra ante Cristo y dice: Señor, he decidido que a todo el que he defraudado le voy a devolver y restituir 4 veces más, y la mitad de mis bienes lo repartiré con los necesitados. ¿Y cuál fue la exclamación de Cristo? Hoy la salvación ha llegado en esta casa. Si te das cuenta, Cristo no tuvo que adoctrinarlo, no tuvo que hacerle una intervención evangelística. Lo único que hizo fue restituir la dignidad que él mismo pisoteó y que las muchedumbres pisotearon sobre su vida. Wow, esto realmente confronta a uno en muchas áreas, ¿no? Y lo que tenemos que es soltar. Y te pregunto, doctor, cuando estamos en este punto de ¿verdad? No dejar ir el tener la razón, muchas veces es importante dejar que el tiempo muestre el fruto de, aunque a veces uno parezca, en vez de manso, menso. Correctamente. Acuérdate que parte de ese evangelismo o parte de ese discipular a otras personas o el modelaje involucra un tiempo histórico. Cuando hablo de tiempo histórico, hay personas que es más efectivo poder entrar en su corazón y poder, ¿verdad?, introducir lo que es las buenas nuevas a través del trato digno. Por eso es que es bien importante que, si yo poseo la verdad de la palabra de Dios, la pueda ministrar de una manera que no atente contra la dignidad de las personas. Y es por eso que es bien importante que tengamos en cuenta que el hecho de que tengamos la verdad que Dios promueve, no nos da licencia para agredir, para ser prejuiciados, sino, como dice la misma Escritura, presentar defensa en un espíritu de mansedumbre, que, como tú bien mencionas, que la mansedumbre no significa ser menso, significa sabiduría, significa inteligencia emocional. Bueno. Significa intervención estratégica, o sea, todo dirigido con la intención del evangelio, que es ganar a tu hermano o promover la reconciliación. Aunque esto no es posible en toda transacción, siempre debe ser la finalidad primaria. Qué buenísimo está eso, doctor, porque cuando Kiara estaba hablando me venía a la mente. Entonces, cuando uno tiene, cuando uno sabe que hay una verdad que puedo plantear, cuándo es el momento de plantearla, pero usted lo aclaró ahí en ese punto. Hay veces que decir todos los argumentos que sabemos que es verdad, parece que queremos justificarnos, tú sabes, hay muchas
cositas. Y tener el timing, ¿verdad? El momento, cuando se dice, cómo, aunque hay momentos que uno tenga esa necesidad, como dice bien el tema, necesidad de poder debatir, pero bueno, hay que buscar el lugar, el foro, el tiempo. A veces Exacto. eso no utilizamos ese juicio correctamente, a lo que me quiero referir. Precisamente, muchas personas interpretan que propagar o evangelizar adoctrinamiento, o sea, doctrina, es la herramienta eficaz que los lleva a debatir, los lleva a prevalecer o tratar de prevalecer en el argumento, cuando los conceptos doctrinales son exclusivamente para la nueva criatura, no para la vieja creación. Acuérdate que, como mismo Cristo advirtió, es imposible promover vino nuevo en un odre viejo o paño nuevo en remiendo viejo. No entra en sintonía. Y muchas personas, en el afán de poder ministrar, evangelizar, inculcar las buenas nuevas, lo que se encuentran es argumentando sobre aspectos doctrinales que solamente son para la nueva mente, el nuevo espíritu resucitado, la nueva creación, no para la vieja criatura. Y es por eso que evangelizar, poder dar testimonio, poder lograr ganar el corazón, requiere sabiduría. Requiere sabiduría en nuestro hogar, requiere sabiduría en nuestras relaciones, requiere sabiduría en nuestra área de trabajo, y es por eso que en ocasiones usted puede encontrar personas que en vez de ministrar con sabiduría, lo que se ganan son escándalos innecesarios. Ay, señor. Otro punto, ¿verdad?, Buenísimo. que quiero compartir es deja de identificarte por tus logros. La Biblia es bien enfática, las Sagradas Escrituras, de que el ensalzamiento, el reconocimiento, usted procure que venga de Dios o de segundas o terceras personas. Lo que debe la persona procurar es la norma de la regla de oro. Siempre huir en lo mejor que pueda del protagonismo. Si te invitan a fiesta, no ocupes el primer lugar, toma mejor el último lugar. No sepa lo que hace tu mano derecha, la mano izquierda. Si estás haciendo oración, ofrenda, que nadie lo sepa, que solamente Dios, tu Padre, lo conozca. Lo mismo con el ayuno. O sea, todo esto es indicador de que cuando uno puede ser discreto, intencionalmente, porque la naturaleza carnal siempre lo que quiere es reconocimiento, validación. Cuando yo decido hacerlo intencionalmente con discreción o en confidencialidad, estoy abriendo la ventana en el mundo espiritual para que sea Dios el que me ubique en esa posición de enaltecimiento. Y si Dios lo hace y lo promueve, que es muy típico de Dios hacerlo, es porque me va a ayudar a ser validado, me va a ayudar en mi posicionamiento espiritual, me va a ayudar mucho en mi sentido de pertenencia y conexión con Dios, en vez de estar nutriendo mi ego, nutriendo mi pobre autoestima, nutriendo mis complejos o mis inseguridades. Ahí está la diferenciación entre lo que es la intervención espiritual de Dios y lo que es la sabiduría humana, terrenal o diabólica. Otro aspecto bien importante en este concepto de derrotar esa arrogancia espiritual es deja ir esa necesidad de acumular o tener más. Wow. Recuerde que según vamos creciendo espiritualmente y vamos dándole más apertura a Dios en nuestros corazones y en nuestro crecimiento, lo que son las necesidades materiales van perdiendo interés. Cuando hablo de necesidad material, es ese afán de consumo, ese afán de poder ser alguien, porque ya tú vas conociendo que ya tú eres alguien y que tú eres completo. Y más importante, no tienes esa adicción de buscar afuera para poder llenar adentro, porque le estoy dando apertura a Dios a que sea completo en mi persona. Por eso, la persona que está creciendo espiritualmente disfruta, despliega lo que se llama un estado de satisfacción personal. No se apega a las cosas terrenales, tiene la virtud de poder desprenderse.
lo material no se adueña de sí mismo, ni tampoco tiene necesidad nuevamente del protagonismo enfermizo que este mundo y esta carne tanto promociona. Wow. Doctor Peter, buenísimo, hemos llegado, ¿verdad?, al timing de hoy con estas primeras 8 que usted nos ha compartido en primera y segunda intervención. Hay una duda que ha surgido cuando vemos estas primeras recomendaciones basadas en Proverbios 29-23, donde se nos hace la advertencia de que el altivo será humillado y el humilde enaltecido. Cada una de ellas, de estos 8 puntos, nos invita a dejar. La pregunta es cómo uno logra esa dependencia del Espíritu Santo para lograrlo, porque si lo tratamos de hacer en nuestra propia fuerza, muy probable que se nos complique la aplicación de cada uno de ellos. La invitación a que la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo nos ayude a lograrlos. Y de esta forma cerramos. Sí, muy buen planteamiento, Rafa, y con esto concluimos. Para ser honesto, nosotros como humanos no tenemos esa destreza o competencia para realmente poder desprendernos por nosotros mismos. Esto tiene que ser una operación sobrenatural. Entonces la pregunta es, ¿por qué el doctor comparte estos conceptos? Porque si tengo apertura a abrazar estos conceptos que me ayudan a crecer espiritualmente, por no decir acercarme íntimamente a Dios, le estoy dando permiso al Espíritu Santo a auxiliarme a quebrantar estas áreas y quitarme toda esa armadura, toda esa vestimenta, toda esa falsa identidad o máscara social, inclusive religiosa, que he incorporado a través de la cultura y a través del tiempo. O sea, en otras palabras, estos conceptos o estas estrategias, al final del día, el que realmente nos desnuda y remueve esta falsa identidad es el Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos es que tener la apertura, el que nos desviste para luego vestirnos en su naturaleza divina, es Dios a través del Espíritu Santo. Así que cuando compartimos estos principios, es creando lo que se llama la apertura, la visión hacia ese nuevo hombre, esa nueva actitud, esa nueva apertura, para cuando el Espíritu Santo venga a trabajar en nuestras áreas, en vez de estar peleando contra Dios y resistiéndole, podamos ser facilitadores y cooperadores en establecer ese señorío de Cristo en nuestros corazones. Wow.